Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero y hoy te llevaré al umbral de un viejo cementerio, donde un antiguo ritual desencadenó un horror capaz de traspasar el velo de la muerte. Imagina lápidas ennegrecidas por el tiempo, árboles retorcidos que susurran secretos y una cripta sellada cuyos muros guardan un oscuro latido. ¿Te atreves a escuchar una nana infantil si proviene de una criatura nacida de la sangre y el miedo? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en la historia de la niña araña del cementerio, un ser híbrido que acecha cada 31 de octubre en busca de presas desprevenidas. En nuestro mundo existen rincones donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. Hay antiguos ritos olvidados, instrumentos profanos y susurros sepultados que desatan horrores más allá de la comprensión humana. Muy pocos han sentido en su piel el frío cosquilleo de una tela tejida en la penumbra. Antes de adentrarte por completo, te invito a comentar la frase "atrapado en la telaraña eterna", para demostrar que compartes el valor de explorar lo desconocido. Este pequeño gesto impulsa a nuestra comunidad de curiosos y ayuda a que más almas intrépidas descubran estos relatos. También regálame un like. De esa forma, YouTube interpretará que este relato oscurecido merece llegar a más oídos dispuestos a escuchar. Con cada pulgar arriba, tejemos juntos la red que expandirá este video entre quienes ansían adentrarse en lo oculto. Tal como anticipé en la introducción, aquella noche de Halloween, el cementerio se transformó en un santuario profano donde se tejieron destinos oscuros. El aire olía a humedad y a hojas secas, mientras la luna, gruesa y rojiza, abrazaba con su luz mortecina cada lápida y cada cripta. Agujas de niebla reptaban entre los surcos del terreno, y las sombras de los cipreses parecían cobrar vida para acariciar el contorno fosilizado de los huesos bajo la tierra. Era el escenario perfecto para un ritual cuyos susurros resuenan hasta la actualidad. En el corazón de esa necrópolis se reunió un puñado de fieles al pacto más antiguo con las sombras. Vestidos de negro azabache y con velos rojos al cuello, los iniciados formaron un círculo alrededor de una losa rota. Sobre ella reposaba el cuerpo de una niña, pálido y pequeño, envuelto en sábanas manchadas de lluvia. A su alrededor, candelabros de hierro sostenían velas negras que parpadeaban al ritmo de cantos guturales. Cada frase de aquella letanía arrancaba ecos de ultratumba, invocando nombres que ningún mortal debería pronunciar. Cuando el tiempo llegó a su punto exacto, la medianoche exacta del 31 de octubre, el altar improvisado cobró vida. Un anciano de mirada vacía, designado como sacerdote, alzó un puñal de plata y lo hundió sin piedad en el pecho de la pequeña. El corte fue limpio, como si la hoja conociera el camino correcto hacia el corazón. Un chorro intenso de sangre brotó, tiñendo de rojo las letras rúnicas grabadas en la piedra. Cada gota que caía parecía activar un sello antiguo, liberando fuerzas que no obedecen a la razón. Con un estertor final, la niña expiró y cayó inmóvil. Pero en el mismo instante en que el sacrificio alcanzó su cenit oscuro, un estremecimiento convulsivo recorrió la cripta. La tierra bajo sus pies se abrió con un crujido profundo y un alarido ahogado retumbó en los muros de las sepulturas. Los cultistas, confiados en su victoria, sintieron cómo el control se les escapaba de las manos. Lo que habían despertado no era la promesa de poder, sino el umbral de una pesadilla. Bajo la losa partida, la figura de la niña comenzó a retorcerse.
Sus extremidades humanas se doblaron con un crujido de fractura y de su cintura emergieron 4 patas de araña, largas y cubiertas por una coraza negra lustrosa. Cada articulación rechinaba, como si huesos y exoesqueleto lucharan por imponerse uno sobre otro. Un siseo rasguño anunció que la vida había regresado, pero convertida en una aberración digna del averno más profundo. Los cultistas gritaron al unísono, impresionados por el espectáculo de terror viviente. Intentaron huir, pero la criatura, con la agilidad y precisión de un depredador ancestral, los alcanzó uno por uno. Sus patas delanteras, afiladas como dagas, desgarraron las túnicas y la carne, y su llanto infantil se transformó en un chillido estridente que rasgó el silencio nocturno. En minutos, la atmósfera se impregnó de la madera de cuerpos destrozados y de la humedad salobre de la sangre fresca. Pasaron décadas, luego siglos, y la leyenda de la niña araña se convirtió en un susurro ancestral. Pocos se atrevieron a mencionar la canción infantil que, según cuentan, emana desde el interior de la cripta en cada víspera de Halloween. Aquel cántico, dulce y siniestro, parece flotar entre las lápidas mientras la luna llena se alza una vez más, y cuando sus acordes acarician el oído de un niño desprevenido. La telaraña invisible ya ha comenzado a tejerse a su alrededor, anunciando la próxima cacería. El reloj avanza implacable y el próximo 31 de octubre está a la vuelta de la esquina. Las sombras empiezan a agazaparse entre las estatuas y los rincones olvidados, recordándonos que la niña araña aguarda paciente bajo el peso de la cripta sellada. Si escuchas un ana en la penumbra, no intentes huir, la raya está completa, y la oscuridad reclamará tu presencia cuando el alba rompa el último hilo. Desde aquella primera noche de terror, el rumor de la niña araña creció con cada estación de Halloween. En el pequeño pueblo de San Martín del Valle, los padres advertían a sus hijos que no se acercaran al cementerio tras el ocaso. Pero la curiosidad siempre encuentra brecha en el ánimo despistado de la juventud. Fue durante el 5º aniversario del ritual fallido cuando el pánico alcanzó un nuevo clímax. Cecilia y Tomás, hermanos de 8 y 10 años respectivamente, se desafiaron mutuamente en una noche fría de octubre. Con linternas vacilantes, treparon por la verja retorcida del camposanto siguiendo un mapa rudimentario que habían dibujado con tiza en la acera. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. El silbido del viento hacía crujir las copas de los pinos, mientras las lápidas se erguían como testigos inmutables de un pasado olvidado. En el centro, la cripta sellada destacaba entre todas, con los símbolos protectores apenas visibles bajo la costra de musgo gris. En el silencio abrumador de la medianoche, un susurro delicado empezó a romper la quietud, una melodía infantil, dulce y trémula. «Duerme, mi tesoro, duerme ya», cantaba una voz apenas más alta que un lamento. Los hermanos se miraron con ojos dilatados por la emoción y el miedo. Para Tomás, el canto sonaba tan familiar como la nana que su madre entonaba antes de dormir. Para Cecilia, esas notas arrastraban una punzada helada en el pecho, un augurio de desastre inminente. «Lo escuchas», susurró Tomás, avanzando con cautela hacia la cripta. «No deberíamos», resopló ella, con la lámpara temblando entre sus dedos. Esos viejos siempre hablan de la niña araña, pero el encanto de la melodía venció la prudencia. Siguiendo el brillo mortecino de la luna, llegaron hasta la puerta de piedra. Allí, entre la maleza, colgaba un débil hilo de telaraña plateada que danzaba ante el viento, como si invitara a los niños a tocarla. Con un valor que rozaba la temeridad, Cecilia estiró la mano. En el instante en que rozó aquel filamento, la nana se detuvo. Un crujido bajo el suelo resonó como un puñal arrancando un gemido. La puerta de la cripta cedió con un golpe sordo, entreabriéndose para revelar un corredor oscuro cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos rúnicos incomprensibles. Algo crujió detrás de ellos.
Tomás giró la linterna y sus ojos se encontraron con un par de patas negras y peludas que se refugiaban en la penumbra. Un segundo después, la niña araña emergió, inclinándose en un gesto casi perverso de cortesía antes de encorvarse sobre los dos hermanos. Su cara conservaba la inocencia infantil, mejillas regordetas, labios formados en una dulce sonrisa, ojos grandes y oscuros. Pero esa calma era mentira. De la cintura hacia abajo, un abdomen satinado emergía, 8 patas finas como agujas y articulaciones tan afiladas que reflejaban la luz de la linterna como acero bruñido. La criatura alzó una mano y entonó nuevamente la nana, arrullando a los niños con un tono hipnótico. Como si les ofreciera consuelo antes de la muerte, Cecilia sintió cómo sus párpados se volvían pesados. Intentó gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Tomás, luchando por mantenerse consciente, logró empujarla y tirar de su brazo. Retrocedieron torpemente, las luces parpadeaban y cada paso retrocedido sonaba como un latido de alas gigantes. El suelo cedió bajo los pies de Tomás, que cayó rodando por un pequeño montículo de tierra. Cecilia volvió la linterna hacia él y lo encontró inmóvil, su mirada perdida en la manta oscura que cubría la entrada. Un hilo de baba transparente colgaba de sus labios entreabiertos. El eco de la nana se transformó en un chillido agudo cuando la niña araña avanzó con elegancia mortal. Sus patas delanteras se alzaron, tensas como muelles, antes de abalanzarse sobre Tomás. Cecilia contempló con horror cómo las finas extremidades atravesaban la tela de su abrigo, arrastrándolo hacia la cripta. Un grito desgarrador la partió en dos, pero el tiempo se detuvo un instante. Cecilia recogió una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil impactó en el cráneo de la criatura, provocando un estallido seco. La niña araña se tambaleó, chocando contra la lápida. Cecilia aprovechó la sacudida para correr, dejando atrás el chirrido de sus patas, arañando la piedra y el eco distante de la nana. Corrió sin mirar atrás, mientras las lápidas parecían multiplicarse a su alrededor, como si quisieran atraparla en un laberinto de sombras, hasta que finalmente traspasó la verja y cayó al suelo del camino de tierra, jadeando y cubierta de sudor. Al amanecer, los aldeanos encontraron a Cecilia en el umbral del cementerio, aferrada a la verja con los ojos desorbitados. Decía que Tomás había sido engullido por la bestia, que la nana aún resonaba en su cabeza y que la telaraña aún la perseguía en sus sueños. Nadie osó entrar a rescatar al niño. El recuerdo de los cultistas descuartizados era demasiado reciente. Se organizó una vigilia, se encendieron hogueras en el patio de la iglesia y los ancianos recitaron oraciones de protección durante 3 noches consecutivas. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la cripta, alguien descubrió rastros de seda en la verja, finas hebras plateadas que se habían adherido al metal. En el centro, un mechón de cabello infantil, suave y lacado por la humedad. Era la prueba irrefutable de que la niña araña no solo había cazado ese Halloween, sino que regresaría una y otra vez. No hay lugar seguro, susurró el sacerdote, recogiendo aquel trofeo macabro. Ha ampliado su re más allá de la cripta, di así, con el alba desvaneciendo la pesadilla momentáneamente. El pueblo comprendió que la cacería apenas comenzaba. La niña con cuerpo de araña había roto su prisión de piedra y tejía ahora sus hilos por todo el valle. Cada vez que la luna se vestía de plata, el murmullo de una nana prohibida escapaba de la sombra, convocando a nuevas víctimas a un destino atado en seda mortal. Desde la mañana siguiente al hallazgo de aquel mechón infantil, San Martín del Valle despertó con una inquietud creciente. Al recorrer las calles empedradas, los vecinos tropezaban con finas hebras de seda plateada que colgaban de las farolas. Los dinteles de las puertas y las ramas de los árboles no eran vestigios de arañas comunes, sino hilos extraños, más gruesos, suaves y resistentes, que brillaban bajo la luz del sol como un mar de cristales diminutos. Parecía que la niña araña había extendido su re mucho más allá de la cripta, tejiendo sus tentáculos de terror en cada rincón del valle. Aquel día,
La familia Gutiérrez decidió fortificar su granja en las afueras del pueblo. El padre, Fernando, clavó tablas de pino en cada ventana. La madre, Lucía, esparció ristras de ajos y cruces de sal en los umbrales. Y sus dos hijos, Marta y Ricardo, sellaron rendijas con vendajes empapados en aceite de eucalipto. Sin embargo, al caer la noche, cuando el reloj marcó las primeras sombras de la luna llena, la red insaciable comenzó a filtrarse, un susurro lejano, apenas audible. Recorrió el corredor. Esa misma nana infantil, desprovista de inocencia, duerme mi tesoro, duerme ya. La voz oscilaba entre un arrullo meloso y un estremecimiento de espinas. Marta, de 7 años, sintió un cosquilleo en la nuca. Se incorporó en la cama y vio como una hebra plateada se deslizaba por la pared sin respetar la madera ni la pintura, como si fuera un río de nácar. La seda avanzó hasta el marco de la puerta y luego se levantó en el aire, dibujando un arco hacia el centro de la habitación. Su brillo hipnótico la llamaba. Lo mismo que el murmullo infantil que la arrullaba. Con pasos vacilantes, Marta se despegó de las mantas e intentó tocar el hilo, atraída por una curiosidad fatal. En ese instante, Ricardo saltó de la cama y le gritó que se apartara. Pero la niña araña, oculta en las sombras del pasillo, ya había anclado una de sus largas patas en la madera del suelo. Con un movimiento suave, tensó la seda como un arco y lanzó una cuerda adicional que se enroscó alrededor del tobillo de Marta. El hilo se apretó como una serpiente, la niña chilló al verse atrapada. Pero antes de que Fernando entrara corriendo, varios cordones se clavaron en la alfombra, tiraron de la cama y alzaron a Marta hacia arriba, sujetándola contra el techo como si fuera un adorno grotesco. El padre rompió el arco de seda con una cuchilla de hoja ancha y entró atropellado en la habitación. Solo alcanzó a sentir una brisa helada y a ver que su hija desaparecía tras un falso panel de madera. El agujero se cerró con rapidez, dejando intacto el diseño rúnico que antes solo aparecía en la cripta. Un gemido apagado resonó por todo el piso superior antes de desvanecerse. Lucía corrió con una lámpara de queroseno y alumbró la pared. Allí no había panel, ni marcas, ni rastro de hilos, como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, el terror se alzó en el pecho de los Gutiérrez y supieron que la bestia ya pisaba su hogar. Cuando Fernando bajó hacia el granero, descubrió otro detalle perturbador: las vacas y los caballos estaban en actitud casi ritual, agrupados en un círculo perfecto, con sus cabezas inclinadas hacia el centro. Sus ojos, enrojecidos por el miedo, seguían el temblar de una red gigante que pendía del techo, tejida con hilos tan gruesos como cuerdas de campana. En ese nido de seda colgaban jirones de piel y mechones de crines, trofeos de víctimas pasadas. Un relincho desesperado anunció que la criatura rondaba detrás de los establos. Fernando sintió el aliento de la niña araña rozar su nuca y, con un grito ahogado, buscó la salida. Pero todas las puertas estaban selladas por dentro, cosidas con seda puntiaguda que cortaba la madera y el corazón. La noche avanzó entre gritos y crujidos. Los vecinos, alertados por el caos, se reunieron con antorchas en la plaza del pueblo. Alrededor de la fuente central, vieron cómo la seda formaba una cúpula translúcida que cubría cada edificio, un telón mortecino que atrapaba la luz de las lumbres. Intentaron prender fuego a la red, pero ésta se retraía con sigilo, adoptando formas cambiantes. A veces era un velo suave, otras se endurecía como acero. De pronto, la voz cantarina resonó a través de miles de hilos, una letanía tan dulce que rasgaba el alma. Un grupo de voluntarios armados con horcas y antorchas se avanzó hasta el pie del campanario. Con cada paso, la seda los asfixiaba, apretando sus gargantas con un dolor frío y persistente. Uno a uno cayeron, arrastrados por finos e implacables hilos que parecían brotar de las campanas mismas. Al alba, la plaza estaba desierta. Solo quedaba una única figura de cera colgando de la campana. Un niño de plástico, con los ojos abiertos y la boca en un grito eterno. Para quien lo encontrara más tarde, sería el lúgubre recordatorio de que ningún refugio, ni siquiera el corazón del pueblo, estaba a salvo.
Con ese triunfo letal, la niña araña reclamó el valle como su reino. Cada 31 de octubre, sus redes trepan por las colinas. Se filtran en las cuevas y ascienden por los troncos de los árboles. Quienes osan adentrarse en los bosques cercanos aseguran escuchar el tintinear de la seda al mover las ramas y el eco de la nana prohibida que flota entre las raíces. Y así, la leyenda continúa. La niña araña ya no se limita a la cripta sellada. Ha extendido su imperio de seda y miedo a cada hogar, a cada rincón, donde la luna teja sombras. Quien escuche su canción, aunque esté lejos del cementerio, caerá atrapado en su rey invisible, destinado a engrosar su colección de trofeos en una nueva calabaza sangrienta. La primera luz del amanecer encontró a San Martín del Valle sumido en un silencio que pesaba como losas de mármol, tras la victoria macabra de la niña araña. La aldea entera quedó marcada por un miedo primitivo, un terror que no se desvanecía con la salida del sol. Nadie salía de su casa sin llevar amuletos de protección ni sin cerrar con clavos y cadenas puertas y ventanas. Pero el mal ya se había filtrado en cada grieta, la seda plateada aparecía incluso bajo el tapiz del coro de la iglesia y más de una figura amaneció con finos hilos enredados en la almohada. Entre los pocos que se atrevieron a discutir cómo enfrentar a la criatura, sobresalió el cura del pueblo, Padre Mateo, un hombre de voz grave que, antes de tomar los hábitos, había estudiado teologías marginales y antiguos grimorios de orden dominico. A su lado concurría Elena, nieta de uno de los iniciados del aquelarre original, aunque su familia llevaba el estigma de haber encumbrado a la niña araña. Ella estaba consumida por el remordimiento y la urgencia de enmendar la oscuridad que había desatado su linaje. Juntos acordaron que la única esperanza era reconstruir el rito de exorcismo que años atrás, según los manuscritos, se había interrumpido justo cuando el mal comenzaba a formarse, en la cripta del sótano de la iglesia. Entre bancos polvorientos y vitrales mellados, Padre Mateo localizó un cofre oxidado. Dentro hallaron un pergamino encerado con inscripciones en latín antiguo y runas arcanas que advertían contra la reina de seda. El texto describía un ceremonial mixto, debía combinar el agua bendita con el polvo de plata, cenizas del altar de los cultistas y oraciones en la lengua del pueblo, entrelazadas con letanías cristianas. Además, requería la sangre de quien procediera de la estirpe de los que habían llamado a la criatura, en este caso, Elena, para sellar el pacto inverso. Un vínculo de expiación y purificación. Con el plan trazado, Padre Mateo y Elena reclutaron a 4 voluntarios: Diego, el herrero del pueblo cuya fragua había sido profanada por seda chamuscada; Sofía, la maestra cuya voz aún resonaba en la memoria de niños arrullados por el canto infernal; y el anciano Nicolás, quien había visto el sacrificio original y conservaba entre sus ropas una virola de corcho teñida con gotas de la sangre del incubo. En la noche siguiente al ritual de vigilia, se dirigieron al interior del cementerio, equipados con incensarios de mirra, cálices de plata y un bastón rúnico forjado por Diego con retazos de hierro tomados del mismo altar que se había usado para la ofrenda profana. Las tumbas parecían respirar bajo sus pies. Al avanzar por el sendero de piedras gastadas, un coro de cangrejos nocturnos y ranas entonaba un contrapunto sombrío. Justo en el centro, ante la cripta sellada, desplegaron un círculo de sal y huesos de animales de granja sacrificados para la ocasión, una réplica exacta de aquel que los cultistas habían abandonado tras el primer derrame de sangre. Elena, con manos temblorosas, esparció las cenizas del altar original y vertió el agua bendita mezclada con polvo de plata en cada grieta de la piedra que cubría la entrada. Padre Mateo comenzó a recitar: ahí donde el hilo negro cruza la línea de la memoria, romped la tela de odio, ved el pacto que se quebró. La voz del sacerdote reverberaba entre los cipreses y las runas de la cripta fulguraron con un resplandor verde enfermizo. Una ráfaga de viento emergió de la bóveda, llevando consigo un coro de risas infantiles perversas. Por un instante, todo pareció detenerse, las velas azules aguaron sus llamas y un siseo suave como terciopelo se deslizó por el círculo de protecciones.
Entonces estalló un grito desgarrador. La puerta de la cripta se desplomó en pedazos y emergió la silueta escalonada de la niña araña, sus patas contrayéndose en una danza de muerte. Esa vez, sus ojos de niña mostraban furia. Un reflejo antinatural de ira concentrada en venganza. Alzó la voz en su nana prohibida. «Duerme, mi tesoro, duerme ya». Y el canto inundó el aire, envolviendo a los presentes en un letargo casi hipnótico. Elena, presintiendo el peligro, alzó la virola de corcho y la ofreció ante su pecho, gritando: «No eres más que un eco de carne y seda, retorno de una afrenta maldita». Sus palabras, entonadas con dolor y determinación, rompieron por un instante el embrujo. Padre Mateo golpeó el bastón contra el suelo y pronunció las últimas estrofas del exorcismo, mientras Diego arrojaba carbones encendidos sobre un racimo de hilos que colgaban de una losa cercana. Las llamas lamieron la seda, y un olor acre a metal quemado ascendió en llamas silentes. Pero la niña araña no murió. Sus patas se sacudieron como látigos, proyectando fragmentos de exoesqueleto por todas partes. En un embate final, una vena de energía oscura brotó de sus fauces infantiles. Desprendiendo la página central del pergamino de la mano de Elena, el manuscrito voló y desapareció en la negrura del cementerio antes de que alguien pudiera alcanzarlo. Con un chirrido que rasgó el velo del cielo estrellado, la criatura huyó hacia las sombras, dejando tras de sí un silencio que olía a victoria amarga. El círculo de creyentes y pecadores quedó exhausto, tendido sobre el suelo empedrado y salpicado de ceniza. Sabían que habían herido a la niña araña, pero no la habían vencido. La página perdida del ritual era la clave para el desenlace, y sin ella el mal persistiría. Aquella noche, mientras el eco de la nana prohibida se desvanecía, la cripta sellada lucía más agrietada que nunca. La grieta crepitaba con un siseo sutil, anunciando que la barrera entre la vida y la muerte se afinaba de nuevo. Los sobrevivientes alzaron la vista y, con la sangre todavía latiendo en sus ropas, comprendieron que su alianza había sido el comienzo de la verdadera contienda. La niña araña ya no era una leyenda estancada en el pasado. Era un enemigo vivo, hambriento de venganza y capaz de tejer su imperio de seda en los rincones más insospechados. Tras el fracaso del exorcismo y la huida de la niña araña, el aire de San Martín del Valle quedó cargado de una tensión casi palpable. Padre Mateo, Elena y los dos sobrevivientes, Diego y Sofía, comprendieron que el pergamino original, arrancado de las manos de Elena, era la única llave para consumar el ritual de purificación. Sin él, la reina de seda no podía ser derrotada de forma definitiva. Con paso urgente, acordaron adentrarse de nuevo en la cripta sellada, esta vez buscando bajo la tierra el vestigio perdido. Entraron a la necrópolis al filo de la medianoche, llevando lámparas de gas que titilaban con temblores de viento frío. El muro que apenas habían raspado con el ritual mostraba ahora una rendija más ancha, como si la presión de una fuerza interna hubiera horadado el sello. Padre Mateo, con la voz grave, recitó una breve bendición y apartó los últimos fragmentos de piedra. Al cruzar el umbral, un silencio sepulcral los envolvió, ni el murmullo del viento entre los cipreses, ni el rasgueo lejano de la tela, ni siquiera el eco de sus pisadas se atrevían a romperlo. Descendieron por una escalera de piedra que se curvaba en espiral, perdiéndose en la negrura. A cada paso, notaban cómo las paredes se humedecían y un sutil chisporroteo, como de seda frotándose contra piedra, parecía acompasar sus respiraciones. Al llegar al fondo, un deprimido vestíbulo los recibió. De sus paredes surgían telarañas, gigantes colgajos de seda gris que colgaban desde lo alto y temblaban sin razón aparente, como si allí se aferraran los últimos hilos de la cordura. «Esto ya no es solo la cripta», susurró Sofía, agarrando con fuerza la cruz de sal que colgaba de su cuello. «Es un trono de hilos donde el mal reina en cada esquina». Al iluminar con la lámpara, vieron que el suelo estaba sembrado de retazos de tela, mechones de cabello y fragmentos de hueso humano. El hedor a materia en descomposición y a pelo quemado les golpeó la garganta.
Diego, aferrado a su martillo ceremonial, avanzó con paso firme hacia un arco de piedra custodiado por 2 columnas cinceladas con motivos arácnidos. Fue allí donde la voz infantil irrumpió de nuevo, suave y venenosa. Venid a jugar, venid a abordar. Mi reo se espera para atrapar. Un escalofrío recorrió las espinas dorsales de los 4. Elena, temblando, notó un cosquilleo en la palma de la mano, como si finos hilillos de seda trataran de deslizarse bajo su piel. Sin dudar, envolvió la mano en un pañuelo de lino y apartó la mirada, conteniendo las ganas de salir corriendo. Padre Mateo alzó la lámpara para ver más. Allá del arco, un pasillo en penumbras se prolongaba hacia la izquierda, dividido en galerías rectilíneas. En cada cruce, la sed de la niña araña había tejido trampas invisibles que solo se revelaban cuando un haz de luz rozaba su superficie, mostrando líneas plateadas a lo largo de los dinteles. Decidieron dividirse en parejas. Diego y Elena tomarían la ruta de la derecha, donde creían percibir un leve resplandor púrpura, la posible ubicación del manuscrito. Padre Mateo y Sofía, con el libro de las letanías cristianas en una mano y el incensario en la otra, explorarían el ala izquierda, atentos a cualquier traza de runas que les permitiera recitar los versículos sin temor a malograr el rito. Acordaron reunirse en lo que parecía ser la cámara central en cruz, donde imaginan hallar el escondite de la página. Elena y Diego caminaron con cautela. Cada piedra del suelo parecía crujir bajo sus botas. De improviso, el pasillo se angostó y un muro de tela surgió ante ellos, un cortinaje de finos hilos que oscilaban con un sonido como de susurro colectivo. Diego golpeó la seda con el martillo. Los hilos cayeron como lluvia ríspida, dejando al descubierto un nicho profundo. Allí, en un pedestre mármol quebrado, descansaba el pergamino, perfectamente intacto, cubierto con una delgada capa de polvo. El manuscrito, murmuró Elena, con la voz rota por la emoción. ¿Está aquí? Suéltalo, rápido. En cuanto Elena extendió la mano, la lámpara se apagó de golpe. La oscuridad los devoró, y un coro de risas infantiles retumbó por todo el corredor. Siguió un alarido estridente como el gemido de un cuerno, macabramente destrozado. Diego encendió una antorcha, pero sus dedos estaban tan temblorosos que la llama parpadeó y proyectó sombras danzantes en las paredes. Elena se abrazó a sí misma, tratando de contener el terror. Sin previo aviso, las patas de la niña araña se alzaron detrás de ellos, golpeando el suelo con un repiqueteo siniestro. Su rostro de niña, iluminado por la llama danzante, mostraba una sonrisa de placer. Entonces la silueta se desvaneció como bruma y los pasillos comenzaron a retorcerse, el nicho desapareció y el aire se volvió espeso, casi gelatinoso, obligando a Elena y Diego a deslizarse como a través de miel. Cada paso les costaba un esfuerzo sobrehumano. Mientras tanto, Padre Mateo y Sofía recorrían el ala izquierda. El cura recitaba salmos que retumbaban en el eco, pero la resonancia decayó cuando ríos de seda brotaron de las paredes, cubriendo las inscripciones antiguas. Sofía agitó el incensario con furia, dejando escapar un humo blanco que carcomió las fibras de seda, pero por cada telaraña quemada emergían 2 nuevas sobre sus cabezas. Una figura pequeña y colgada de las vigas se balanceaba. Era un muñeco de trapo que imitaba la forma de un niño con ojos de cera y boca cosida. Cada vez que la cruz de Sofía se acercaba, el muñeco giraba el rostro para mirarla, produciendo un chirrido sordo. El cura percibió el peligro y alzó la voz. Sofía, no mires. Mantén la mirada en el incienso. Con manos sudorosas, Sofía agitó el incensario hasta que el humo formó un halo protector. Avanzaron a tientas hasta que divisaron la cámara central, un salón circular coronado por un óculo en lo alto, por el que un rayo de luna caía directo al suelo, dibujando una cruz de luz pálida. En el centro, la mesa de piedra donde años atrás habían dispuesto el ritual, manchada de sangre seca y rodeada por fragmentos del manuscrito original. Padre Mateo alzó el libro y comprobó con alivio que las secciones arrancadas correspondían a la parte en que Elena había perdido
La página, al mismo tiempo, Diego y Elena consiguieron liberarse de la red viscosa y corrieron siguiendo el haz de luz que se filtraba desde el óculo. Con el pergamino alzado entre las manos, atravesaron un pliegue invisible de la losa y emergieron junto al cura y Sofía, jadeantes y cubiertos de polvo. El eco conjunto de sus respiraciones se mezcló con el murmullo lejano de la niña araña, que ya no cantaba, ahora gritaba una letanía de ira y derrota. Reunidos en círculo, sellaron de nuevo la puerta con una gruesa barra de hierro. El manuscrito reverberaba ante el haz de luna, como si latiera con una fuerza ancestral. Padre Mateo limpió con cuidado las páginas. Mientras Elena se preparaba para recitar la invocación completa, sabían que esa era su última oportunidad. Si fallaban, sus almas quedarían para siempre atrapadas en el reino de seda y muerte que la niña araña reclamaba. Pero al menos ahora poseían la hoja exacta, la clave para cerrar la red antes de que el alba desatara su siguiente ronda de cacería. La luna llena trepaba por el cielo como un ojo plateado que todo lo vigilaba, y su luz se filtraba por el óculo de la cripta, imprimiendo en el suelo un resplandor expectante. El manuscrito, abierto sobre la mesa de piedra, irradiaba un pulso tenue que marcaba el ritmo de sus corazones acelerados. Elena se colocó en el vértice norte del círculo, donde la línea de sal y ceniza formaba el glifo final. Con voz firme, comenzó a recitar la invocación completa, alternando versos en latín y en la lengua antigua de los iniciados. Cada sílaba encendía pequeñas motas verdes que danzaban entre el polvo acumulado. Sus manos temblaban, y la gota de sangre que había ofrecido se deslizaba por su muñeca, dibujando una línea carmesí sobre la página sagrada. A su lado, Padre Mateo sostenía el bastón rúnico con ambas manos. Al pronunciar la frase exorcízote, Regina te sellata, golpeó el suelo con fuerza y un temblor recorrió la cripta. La luz lunar se volvió más intensa, concentrándose en el centro del círculo hasta que las sombras parecieron retroceder. Sofía, con el incensario alzado, dejó caer un arroyo de humo blanco que envolvió los pies de los presentes como un manto purificador. Diego, vigilante, se mantuvo junto a la pared oeste, martillo en mano, listo para defender el ritual. Si las fuerzas oscuras se lanzaban al asalto. Por un instante, todo estuvo en calma, solo se percibía el murmullo cadencioso de la voz de Elena y el latido rítmico del pulso de la cripta. Pero esa paz fue rota de golpe cuando un chillido atroz resonó. Tras ellos, la niña araña estalló en la cámara circular como un vendaval de patas y seda, balanceándose en el aire y despedazando los fragmentos de papel que aún colgaban de la mesa. Sus extremidades chocaron contra los muros, liberando una lluvia de polvo óseo y trozos de exoesqueleto que tintinearon como metal desgarrado. Alarma, rugió Diego, lanzándose hacia adelante para proteger a Sofía, que retrocedió al ver la embestida. La criatura, impulsada por un furor demoníaco, atacó de un salto, arrojando una red de hilos afilados que buscaban aprisionar los tobillos de Padre Mateo. Con un movimiento instintivo, él levantó el bastón rúnico y lo clavó en la tela. La madera se impregnó de seda, que chisporroteó y se consumió en llamas verdosas. Un grito desgarrador salió de la niña araña, que perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre la piedra. Elena aprovechó el instante de vulnerabilidad para avanzar hasta la alacena abierta del manuscrito. Con la última página en mano, leyó en voz alta el verso final: Pera eternum sigilla tangantur, daemones rebocentur, lux vincat tenebras. Al pronunciar Lubincat tenebras, un torrente de luz blanca brotó de sus labios, expandiéndose como un río hondo que envolvió a la criatura. La niña araña agitó sus patas al aire, zarandeándose con espasmos violentos. Cada chasquido de su exoesqueleto parecía romper un sello ancestral. La cámara se estremeció y las grietas que trepaban por las paredes dejaron caer cascotes de piedra. Sofía, impulsada por la fe, vertió las últimas llamas del incensario sobre la frente de la criatura. El humo abrazó el cráneo infantil y arrancó un gemido ahogado mientras la seda se licuaba en un torrente viscoso que goteó hasta el suelo.
Padre Mateo, con un grito de júbilo, terminó de recitar el tercer salmo de liberación. Y un golpe sordo recorrió la bóveda de la cripta como el redoble de un tambor triunfal. En ese instante, la niña araña se congeló. Sus ojos de niña, llenos de furia y desesperación, quedaron fijos en quienes habían osado someterla. Cerró sus extremidades en un último acto de resistencia, tensó su abdomen como un arco. Y luego se desvaneció en un torbellino de hilos. Deshilachados y ecos de llanto infantil, el brillo lunar retornó a su cadencia habitual y el silencio invadió la cripta. Solo el eco lejano de un último susurro, casi imperceptible, flotó en el aire, hasta el próximo Halloween, cuando el polvo se asintió sobre la piedra. Los 4 seres exhaustos se miraron con ojos vidriosos. Diego sostenía su martillo partido, Sofía tenía la túnica agujereada por fragmentos de seda fundida, y Padre Mateo apoyaba la frente en el bastón, temblando de emoción. Elena, con la página sagrada apretada contra el pecho, notó un latido suave en el manuscrito, un pulso débil, como si el rito hubiera sellado la herida abierta en el velo entre los mundos. Pero no fue un triunfo sin precio. Diego, herido de gravedad por una pata que había atravesado su costado, cayó de rodillas y apoyó una mano en la sangre que emanaba de su torso. Su respiración era un jadeo entrecortado. Con voz débil, forjó una sonrisa de victoria. Lo logramos. No te muevas, susurró Sofía, sujetándolo con cuidado. Te lo ruego, aguanta. Diego apenas asintió y su mirada se perdió en la luz plateada que penetraba la bóveda. El herrero que había forjado el hierro del bastón, el protector del valle, sucumbía ahora bajo el mismo mal que había combatido. Sus dedos se aflojaron sobre el mengo del martillo, y un último suspiro escapó de sus labios. El silencio se hizo absoluto. Los 3 supervivientes contemplaron el cuerpo inerte de quien había sido su pilar. Sabían que la niña araña había sido contenida, pero no destruida del todo. La última estrofa recitada había vuelto a sellar la cripta, pero el murmullo profético anunciaba que el ciclo retomaría su curso al próximo Halloween, con lágrimas en los ojos. Elena recogió el cadáver de Diego y lo cubrió con una sábana del cofre oxidado. Padre Mateo y Sofía ayudaron en silencio, conscientes de que habían sellado algo más que una bestia. Habían sacrificado una parte de sí mismos en el ritual, cuando finalmente abandonaron la cámara central, marcando con una nueva runa de protección la puerta sellada. La luna ya se ocultaba tras nubes negras. El fresco de la madrugada los envolvió con su aliento helado. En lo profundo de la cripta solo quedaban las huellas de los pasos de la niña araña y un rastro de seda marchita que serpenteaba hacia las sombras. Sabían que el valle respiraría tranquilo durante un año más, pero también intuyeron que cada brecha temporal, cada grano de polvo rebelde y cada nota de la siniestra nana serían suficientes para reavivar la pesadilla. El alba se filtró por las rendijas de las ventanas de la iglesia como un dedo de luz fría, marcando el inicio de un nuevo día en San Martín del Valle. Afuera, el pueblo despertaba con el rumor de campanas que avisaban la misa matinal, pero en el interior, el aire aún olía a incienso quemado y a cenizas verdosas. Los 3 supervivientes atravesaron con paso cansado la nave central, llevando el cuerpo envuelto de Diego en un sudario raído. Cada gota de su sangre seca en la tela parecía latir con el recuerdo de su sacrificio de afuera. Los feligreses formaban un corro silencioso. La noticia de la batalla nocturna se había esparcido con la velocidad de un relámpago. Viejos y jóvenes, con cruces y rosarios en mano, observaban cómo Padre Mateo salía del templo, su rostro pálido contrastando con su sotana ennegrecida. Sofía, con los ojos hinchados de lágrimas, sostuvo la puerta del ataúd improvisado para que Elena depositara el sudario con cuidado reverencial. Un murmullo de admiración y pena recorrió el grupo. Ha luchado como un héroe, susurró Marta, la maestra, secándose las lágrimas con el dobladillo del vestido. Ninguno de nosotros habría sido capaz de mantenerse firme ante esa monstruosidad. El cura alzó la mirada y carraspeó antes de responder.
Lo hizo porque comprendió que, a veces la luz exige el precio más alto. Pero el deber continúa, el sello de la cripta, aunque reforzado, sigue amenazado por la promesa de la niña araña. Un escalofrío recorrió a quienes escuchaban. Aquel ser de carne y seda, mitad niña, mitad arácnido, no había sido destruido por completo. Su condena quedaba pospuesta hasta el próximo Halloween, y cada segundo hasta entonces era un latido en su contra. Al mediodía, se organizó el funeral de Diego en el cementerio viejo, a pocos metros de la cripta sellada. La tumba, recién cavada, quedó rodeada de cruces negras atadas con hilos de seda endurecida, un símbolo macabro de la victoria sangrienta, mientras el sacerdote recitaba oraciones. Elena depositó una rama de mirto sobre el ataúd y cubrió con tierra su féretro. El golpe seco de la pala contra el suelo resonó como un eco de martillo, recordándole a todos que la batalla había costado una vida que no volvería. Tras la ceremonia, los aldeanos se reagruparon en la plaza. Encendieron hogueras y coronaron el pozo central con guirnaldas de ajo y sal. Nadie habló a boca llena. El silencio era un pacto colectivo de respeto y temor. Sofía, en un gesto inesperado, alzó un cántaro de agua bendita y lo vertió sobre la fuente, salpicando la piedra con pequeñas burbujas que chisporrotearon al contacto. Que este agua purifique no solo la plaza, sino también nuestros corazones, dijo con voz serena. No podemos dejar espacio para la duda, ni rendirnos al miedo. Las llamas de las hogueras crepitaban entre los adoquines, proyectando sombras danzantes en las fachadas de las casas. De pronto, un grito lastimero emergió. Del costado de la iglesia, un gato negro, enredado en una madeja de seda plateada, maullaba con desesperación. Un grupo de hombres se acercó para liberarlo. Al hacerlo, descubrieron que, bajo la tela, aparecían surcos grabados con símbolos idénticos a los rúnicos de la cripta. El felino escapó cojeando, dejando tras de sí una estela de hebras pegajosas. La niña araña no descansa, murmuró Padre Mateo. Ha fragmentado su presencia en cada hilo de este pueblo. Elena recogió uno de los surcos con cuidado y lo guardó en un relicario. Sabía que aquel fragmento, aunque pequeño, contenía un eco de su esencia. Su plan ahora era estudiar la seda, descifrar sus patrones de entramado y descubrir una forma de reforzar el sello antes de que la luna de octubre reenviara su llamada de caza. No bastaba con rezar, debían entender la lógica retorcida de su telaraña para anticiparse a sus trampas invisibles. Esa misma tarde, Sofía y Elena se dirigieron a la vieja capilla abandonada en las afueras del bosque. El edificio, en ruinas, conservaba murales desdibujados que representaban querubines defenestrados y ángeles rasgando redes de luz. Allí desplegaron pergaminos, libros y cuencos de barro con agua, sal y cenizas. Entre la bruma que ascendía del arroyo cercano, analizaron el fragmento de seda bajo diferentes intensidades de luz. Descubrieron que sus fibras respondían a la vibración del sonido, tensándose con las frecuencias agudas de las campanas y relajándose ante tonos graves. Este hallazgo les revelaba un punto débil. Como un instrumento musical, la tela podía desintegrarse si vibraba en la frecuencia precisa. Con aquella revelación, trazaron un plan. El campanario de la iglesia, equipado con campanas de bronce, forjado por Diego, se convertiría en su arma definitiva. Solo bastaría con una orquesta de campaneros tocando simultáneamente una secuencia de golpes, un requiem codificado en la lengua rúnica, para generar un pulso capaz de romper los hilos y sumergirlos en la luz purificadora mucho antes de la noche de Halloween. La noche cayó sin incidentes, pero un viento helado recorrió los callejones empedrados, llevando consigo un susurro infantil. «Duerme, mi tesoro, duerme ya». El canto, lejano y rasposo, pareció rozar los oídos de cada habitante del valle, entre capuchas y faroles. Las miradas se alzaron hacia la luna ya asomada. Algunos temblaron, otros cerraron los puños, con determinación. En cada corazón se encendió la promesa de resistencia. Antes de despedirse, el grupo se reunió bajo la campana mayor. Padre Mateo, con voz retumbante:
los convocó, este pueblo se alzará contra la noche. La verdad que hemos descubierto será nuestra armadura. Cuando las campanas suenen, no habrá rey que resista. Debemos estar unidos, dispuestos a sacrificar cada nota al bien común. Helena apretó el relicario contra su pecho. Sofía sostuvo el incensario aún humeante. Y, en la distancia, un gato negro se deslizó bajo un portal antiguo. Como si susurrara un aviso oscuro, la niña araña sabía que estaban planeando su fin. La luna cerró su ascenso y el eco de la voz infantil se apagó. El valle guardó el aliento. Habían sobrevivido, pero la guerra apenas empezaba. Enhorabuena, valiente oyente, has recorrido junto a nosotros cada pasillo oscuro, cada hilo de seda maldita y cada susurro infantil que se alzó desde lo más profundo de la cripta. Pocas almas poseen la determinación y el coraje de adentrarse en este laberinto de horror hasta el final. Pero tú lo has hecho. Mientras la luna se retira y el alba disipa el velo nocturno, celebra tu victoria menor, triunfaste sobre el temor durante más de 20 minutos de relato implacable. Has contemplado el origen demoníaco de la niña araña, su nacimiento sacrificial, sus primeras cacerías, el tejido voraz de su imperio de seda, la alianza de creyentes y pecadores, el ritual fallido, la exploración de la cripta y el exorcismo bajo la luz lunar. Has sido testigo del precio de la resistencia y del sacrificio de un héroe que, con el martillo forjado por sus propias manos, defendió tu tranquilidad futura. Tu atención sostenida ha tejido también la conexión que mantiene vivo este canal. Sin ti, el eco de la nana prohibida se perdería en el olvido. Ahora te invito a demostrar tu compromiso dejando en los comentarios la frase única: la seda no quebrará mi voluntad. Ese breve juramento identificará a los verdaderos valientes que, como tú, resistieron el canto perverso hasta el último estertor. Con ese mensaje, sabremos quiénes están dispuestos a afrontar las sombras y quiénes prefieren regresar a la comodidad de la luz diurna. Además, al comentar, contribuyes al crecimiento de nuestra comunidad. Cada palabra que dejas en el vídeo fortalece el tejido invisible que hace posible más historias como esta. Y si has sentido un escalofrío, si has imaginado las patas de la niña araña rozando tu hombro mientras escuchabas, regálanos un like. Es la chispa que reaviva el fuego de YouTube y envía este relato a los buscadores de misterios y terrores. No olvides suscribirte y activar la campanita. Al hacerlo, te conviertes en guardián de esta cripta virtual, asegurando que nuevas leyendas oscuras lleguen a tus oídos antes de que olvides el eco de esta historia. Suscribirte es como colocar cada ladrillo en el muro protector que defendemos contra el olvido y el conformismo. Comparte este video con otros exploradores de lo oculto. Tal vez en tu círculo haya un curioso que aún no sabe que la niña araña acecha cada Halloween, que su red es más extensa de lo imaginable y que, con el pulso adecuado, una orquesta de campanas puede ser el antídoto contra su tela mortal. Comparte, porque la verdadera fuerza reside en la unión de quienes no temen al abismo. Si te has sentido sobrecogido, si un escalofrío recorrió tu espalda, cuéntalo también en qué momento de la historia creíste que ya no podrías soportar más. Tu experiencia nos ayuda a perfeccionar cada crónica, a afilar cada descripción y a siempre hallar el susurro preciso que erice pieles. Con tu testimonio, tejemos un tapiz de vivencias compartidas, más sólido que cualquier telaraña de horror. Este canal es un santuario para lo inexplicable. Aquí reverdecen leyendas urbanas, rituales ancestrales, apariciones y eventos que desafían la razón. Cada suscriptor suma una vela en el altar de lo sobrenatural y cada comentario es un latido que mantiene viva la llama del misterio. Por eso, en esta comunidad, tu voz importa tanto como el relato mismo. Finalmente, guarda en tu mente la promesa de la niña araña. Hasta el próximo Halloween, que esa profecía te inspire. No te paralice. Recuerda que la valentía consiste en mirar a la oscuridad a los ojos y caminar con paso firme. La próxima vez que cruces la verja de un cementerio, que las sombras de las lápidas no te intimiden.
porque ya has demostrado ser uno de los pocos capaces de desafiarlos. Hilos del terror, gracias por escuchar hasta el último latido de esta historia. Te espero en el siguiente video, donde nuevamente descorreremos el velo que separa lo cotidiano de lo maléfico. Hasta entonces, mantén encendida la llama de la curiosidad. Deja tu frase, la seda no quebrará mi voluntad, y haz sonar tus campanas internas con un like, suscripción y compartir. Nos encontraremos entre sombras y susurros. Hasta pronto, intrépido viajero.